Tienen ahí, que ustedes tienen ahí a la mano la figura que representa al duende que está en su casa y que le está recordando constantemente que aunque seamos unos adultos ya muy bien formados, muy ocupados, muy responsables, ¿sí? Necesitamos también seguir cultivando esta parte para poder proyectarnos, para poder convivir, para poder seguir creciendo y sobre todo ayudando a crecer a la infancia. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos esa figura ahí, vamos a hacer un ejercicio en el que primero la volvemos a invitar, que yo tengo la mía, la que les mostré ayer y les conté la historia. Aquí la voy a tener a mi lado. Voy a hacer un ejercicio de conectar con ella. Es algo que puede llegar a ser desafiante porque no tiene un rostro, no me va a hablar, no me va a expresar nada, pero yo soy quien tengo que acercarme a la conexión. Y entonces voy a tratar de ver en esa figura simbólica qué es lo que me recuerda la creatividad que vive en mí, esa parte que muchas veces no sabía que estaba conmigo, pero que también está representada en esa figura traviesa, esa figura lanzada. Eh, Conectemos un momento con esa figura, con los pies en la tierra, sentados con nuestra espalda recta, pies en la tierra, y conectamos con el espíritu creativo del duende, que nos invita el día de hoy a jugar y a equivocarnos si es necesario para aprender. ¿Cuál es el reto del día de hoy? Como ayer avanzamos en algo de ya de las temáticas propias de esta formación, entonces sobre todo va a ser tarea de los que estuvieron, ¿no? De los que estuvieron para que nos ayuden como a refrescar un poquito la memoria. Vamos a crear una narración colectiva. Yo sé que muchos de ellos, de ustedes, ya han participado en algún tipo de experiencia como esta, en la que hacen narraciones en comunidad, en donde nos sostenemos los unos a los otros para poder simplemente hacer un relato, divertirnos. No tenemos un propósito más allá que el de poder conectarnos con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con un contenido. Entonces, la idea es que hagamos este relato. Yo le voy a ir abriendo el audio a las personas que nos puedan ir colaborando con este relato, pero para eso necesito que sí estén activos con sus reacciones o dándome como esa guía de que están aquí, de que estuvieron en la clase de ayer y pueden aportar en el ejercicio del día de hoy. Entonces, quiero que con la reacción de las manitos que ustedes se encuentran ahí en el menú, donde dice React, si está acá como React o como aparece. ¿Ustedes lo tienen ahí visibilizado? A ver. Ujú. Anita dice, ok, ya sabes cómo reaccionar. ¿Lo tienes identificado? A ver, lo miro acá. El que ya tenga cómo reaccionar, entonces póngame una manito, póngame un corazoncito, una carita. A ver, no veo a ninguno reaccionando. Ah, ya. Ah, Judilen. Bien, ya tienes ahí tu manito. María lo hace aquí por el chat, pero si ven todos, observen a Judilen. Eso. Emperatriz también, ya pudo levantar su manito. Gracias. A ver, curiosen, busquen la opción. Bien, María. Ya ahí veo tu corazoncito. Muy bien, Alessandro. Sandigo. Bien. Entonces,
Con los que ya encontraron esa reacción, revisen si pueden abrir su camarita. Obviamente, si no interrumpo algo muy privado por allá en sus casitas, pero esa es la idea, que puedan abrir la camarita o atentos porque les voy a pedir entonces que abran el micrófono. Observen el ejemplo que les pongo ahí. Como es un relato, pero que tiene la travesura del duende, que es, vamos a hacerlo por orden alfabético. Entonces, todo el relato que vamos a hacer empieza con la letra del abecedario que vamos en secuencia. Yo ya di las tres primeras. Ayer hablamos sobre los temas de la formación. Eso podría ser la participación de una persona. La segunda, bueno saber que los maestros quieren jugar. La C, comentamos la importancia de la conexión. ¿Quién se anima a continuar con la D? Si quieren, bajen la manito y vuelven y la levantan para yo saber quiénes quieren participar. Jubitsa, ¿te animas? Listo, ahí te estoy pidiendo que abras tu micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Recomendamos, debemos dejar en libertad a ese niño que tenemos en el interior. Eso, súper, así es. Bien, ¿quién sigue con la E? Gracias. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue con la E? Anímense. Ok, aquí Ale. Ale, ¿puedes desactivar perdón, activar tu micrófono? Ahí te estoy pidiendo que lo actives. Listo. Perfecto, vamos con la E. Es esencial equivocarnos para aprender. Muy bien, gracias, Ale. Súper. Sientan eso en su cuerpo, ¿no? ¿Cómo se siente el saber que podemos equivocarnos y que se lo podamos transmitir a los niños? Es válido equivocarse. Bien, quiero que se arriesguen un poco más con terminología como simpático, vago, vago no de vagancia, sino de algo que hablamos ayer. Apego, seguridad. A ver, ¿quién levantó la manito? Vamos con la F. Vamos que sí se puede. Listo, Ángel. Ahí estás activo. ¿Sí? Revisa si ya puedes abrir tu micrófono. Ah, nos lo compartió aquí por el chat porque no le deja abrir el micrófono bien. Empezando a explorar otras formas de diversión. Muy, muy correcto. Gracias, Ángel. Ah, pero la E, ¿ya lo habíamos hecho? Bueno, sigamos con la F. Vamos con la F. Ah, formando niños más seguros. Ok, bien, continuemos con la G. Con la G, ¿quién se anima? Bien, Norma. Ahí te estoy solicitando que desactives tu micrófono. Perdón, que lo actives. Ahí está. Sí. Hola. Hola, con la Me- G. Con la G. La mentira está G, permitida. La mentira está permitida porque el niño siente una amenaza. esa frase fue bien importante, ¿no? ¿Me puedes Ujú. recordar cómo inicia esa frase con la G? La mentira Pero esa está empieza por permitida. L, Ah, ya, ya, ya. empezar por G.
Sí. A ver, ¿qué te inventas? Mm, generar espacios Ujú. en el que el niño pueda expresar lo que le amenaza. Eso, la transformaste maravillosamente. Sí, Muy bien. Gracias. Y acá sí, dice, Ángel, sí, sí. gozando cada instante al máximo, Ujú. ando inspirando. Vamos con la H. H. A ver quién se arriesga. ¿Con manita o con chat? Aquí estoy pendiente. Con la H. Un mexicano que diga, híjole. Había una vez. ¿Qué pasó? ¿Nos asustamos con la H? Vamos, anímense aquí por el chat. Si no pueden abrir el audio, hagámoslo. Sigamos el hilo. A ver. Haciendo. Pueden repetir los que ya participaron. El tema es que como cuando jugamos a la pelota, no la dejemos caer. Vamos a seguir ahí constantes. Huellas se pueden dejar si del duende nos dejamos encantar. Wow, por aquí salió la poeta. Genial, gracias Margot. Y habilidades de escucha y empatía, de escucha empática, supongo. Bien, Anita, esa es otra con H. Vamos rápido con la I. Con la I, con la I. Sí, Erika, estamos aquí generando un relato de algunas ideas que nos surgieron a partir de la clase de ayer y tenemos que pensar en una frase para continuar el relato que vaya con la I y ya hay tres por acá. Indicando el camino a seguir, investigar más sobre el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, podemos dirigir mejor nuestra labor educativa. Uy, Jubitsa, ahí estuviste inspiradísima. Imaginar jugar como duende, lindo, lindo, Anita. Margot, imaginación no puede faltar si con la infancia vamos a trabajar. Correcto. Bien, eso es como un gol. La imaginación tiene que estar invitada. Muy bien, vamos con la J. J. ¿Ya te conectaste, Erika, con lo que estamos haciendo? Norma, te abro tu micrófono. Jugar es la tarea más importante para conectar. Lindo, muy bien, gracias. Vamos, no dejen caer la pelota. Jugar para aprender creativamente. Bien. ¿Qué sigue? Me perdí. H, I, J, K. Wow. A ver la K. ¿Qué se nos ocurre? Alguien muy creativo. Vamos a ver. Con la K, con la K. A veces es más rápido si lo hacen aquí con la voz, porque creo que se me está demorando en llegar en el chat. Con la K. Encuentren cualquier palabra con K que se puede conectar luego. Kilos. Sí, sí. ¿La tienes? A ver, Norma. Sería como kilos de las sustancias,
que se liberan, ¿no? Cuando el niño conecta. Em, Eso. Kilos de endorfina, neurotransmisores, por ejemplo. ajá, ajá. Ajá, kilos de neurotransmisores activando nuestra experiencia de vida. Gracias, Norma. Eso es lo que quiero, que empecemos a tocar ya palabras muy del contenido que vimos ayer. Y obviamente estas que están inspiradoras también, como kilómetros recorreremos hasta llegar a la meta. Bien, Ángel. Me gusta porque el kilómetros recorreremos es como movimiento, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el juego. Quincanas encantadas. Margot, me tienes que explicar qué es quincanas porque yo no sé. Y travesuras para nuestros niños. Cuéntanos qué son quincanas. De pronto yo soy la única que no sé, pero también se vale no saber, ¿no? ¿Es alguna palabra de algún país que no es Colombia de pronto? Kilos de sentimientos y emociones. Súper, Doriosca. El tema es que efectivamente durante nuestra vida hay kilos de sentimientos y emociones, pero el factor diferenciador es si sabemos qué hacer con ellos. Y de eso vamos a hablar aquí. Quincanas es un juego colectivo para superar retos divertidos. Mira, justamente del tema que estamos hablando. Gracias, gracias por traer el término. ¿Y es de algún país en particular ese juego? Bueno. Me siento satisfecha con hasta donde llegamos. No vamos a seguir hasta la Z porque tenemos mucho contenido que trabajar el día de hoy. De la región nariñense en Colombia, mira, sí, claro, es que yo no conozco mucho de Nariño y eso que vivo en Colombia, pero gracias, gracias por traernos esa información. Voy a consultar. Es un juego con varias estaciones. Qué interesante. Bien, bueno, entonces... El día de ayer quedamos en el planteamiento de que el apego o la teoría del apego es una información que en realidad vale la pena que empecemos a mirar con mucha más curiosidad, con mucho más interés, porque nos pone de frente con toda como una información que antes no teníamos en cuenta, no por negligencia, sino porque en realidad, pues, la ciencia avanza rápido, pero no llega rápido a las instituciones educativas, ¿no? En el tema de investigación siempre como que nos demoramos en que los conocimientos se publiquen, se divulguen y pasa mucho también que las instituciones, por todas las condiciones en los países de Latinoamérica principalmente, pues es muy poco lo que se estimula la investigación. Sí, entonces se propicia más es la repetición muchas veces, ¿no? Porque realmente el sistema está bastante colapsado. Entonces, quisiera que miráramos esta tablita que tiene que ver con el vínculo seguro como base del desarrollo social. Yo coloqué vínculo seguro en este caso porque el apego es algo que puede generar mucha controversia, aunque ayer lo hablamos un poco, pero es importante como tratar de encontrar la palabra que más se adecue, aunque en la literatura científica se habla mucho de apego seguro, ¿sí? Pero vamos a tomar el apego como eso, como el vínculo, como la necesidad de relacionarme de manera segura. Entonces, puse en una de las columnas los tres estados del sistema nervioso autónomo que vimos ayer, donde hablábamos de que uno de ellos es una rama de ese sistema nervioso autónomo que se llama el vago ventral y que sobre todo se manifiesta acá en el cuello y en la cara. Es la vía que tenemos para expresar seguridad y conexión. Tenemos la otra rama de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático, que es aquel bello elemento de la naturaleza que nos fue concedido para poder defendernos ante situaciones amenazantes del ambiente. Entonces, toda su ramificación nerviosa
va muy conectada con nuestros medios locomotores, porque la idea es activar piernas para que corran, por ejemplo, manos para que traten de alejar algo que puede generar mucho daño, ¿no? Y lo interesante es que lo activa ante un daño real o ante un daño imaginario, algo que yo me esté imaginando como amenazante. Igual mi cuerpo va a activar esa rama simpática y entonces pues va a generar claramente unas manifestaciones en nuestros cuerpos. Y el tercero, que es el sistema vago dorsal, que está muy también eh, representado por todos los nervios que también se encuentran, sobre todo irradiando en la parte torácica, que tiene que ver con un vestigio también primitivo en el que tenemos la opción de incluso hacernos los muertos para tolerar una situación que ya no solamente es una amenaza, sino una amenaza abrumadora. Y el gran desafío acá es que en este mundo, en esta época actual, ahora estamos percibiendo muchas amenazas abrumadoras, sobre todo por la interpretación que nosotros estamos haciendo de la situación. Entonces, no necesariamente puede ser una bestia salvaje como pasaba en la antigüedad. Y eso era lo que hacía que estrategia nerviosa, hazte el muerto, a ver si te salvas. Ahora las bestias son otras, como por ejemplo la presentación de un examen. Muchas veces eso se ve como si fuera una bestia salvaje a la que se enfrentaban nuestros ancestros más primitivos. Y en este momento, muchos de nuestros niños en las aulas sufren eso y mucho de sus cuadros de trastornos del neurodesarrollo pueden darse por este tipo de manifestaciones en las que se ve una situación como algo muchísimo más amenazante de lo que en realidad es, ¿no? Pero eso es también pues muy aprendido por por nuestra interacción social, porque de algún lado hemos aprendido eso. Es usualmente una madre que hiperreacciona también ante un ambiente. Cuidado que te puedes caer y entonces el niño empieza a tener miedo del movimiento, ¿no? Y eso es un ciclo, ¿no? Que se va repitiendo. Para que la madre hable así, algo pasó con ella y algo está transmitiendo a su hijo. Entonces, dentro de los comportamientos observables en el niño, cuando nosotros en nuestras aulas o en una reunión familiar o cuando caminamos por la calle y observamos niños, podemos empezar a hacer el ejercicio de ver cómo están los sistemas nerviosos de estas personas, ¿no? Entonces, si está mucho más activado su sistema vago ventral, vamos a ver esas personas con mirada suave, con una voz calmada, capaces de participar en el humor de una conversación, se ríen sin prevención, demuestran una curiosidad por lo que hay en el entorno. Mientras que cuando vemos señales de inquietud, impulsividad, hiperactividad y rabietas, podemos sospechar que es un sistema nervioso que está con todo su sistema simpático y manifestación de amenaza disparada. Y ustedes me pueden confirmar que en este momento en las aulas hay mucho de esto, ¿no? Mucha impulsividad, hiperactividad, los niños que no se quedan quietos y uno dice, ok, los niños se mueven, los niños necesitan explorar, pero hay ciertas características muy particulares que nos demuestran que más allá de que sea una etapa de su desarrollo, puede estar respondiendo a un entorno amenazante que trae de su casa o que está estimulándose justamente ahí en el grupo de compañeros. Ahora, en el tema ya del colapso, la desconexión que nos ofrece la función del vago dorsal, pues tenemos ese otro grupo de niños o de personas en cualquier entorno que tienden más al aislamiento, a la pasividad o al retraimiento. Y es muy riesgoso que en educación no tengamos esa habilidad de interesarnos particularmente por estos niños que aparentemente no nos dan problemas, porque están calladitos, están obedientes, como que nadie tiene que ver con él y entonces dejamos de mirarlos.
¿sí? Dejamos de interesarnos porque nos demandan más atención los que son impulsivos y tienen rabietas o por su hiperactividad no terminan sus actividades, ¿sí? Entonces, más allá de corregir esa actitud, lo que necesitamos empezar a mirar es qué te ha estado pasando para que tu sistema nervioso esté manifestándose de esta manera. Eh, También quise dejar allí la claridad de que el sistema nervioso, al manifestarse de estas tres maneras, eh, claramente va a tener una implicación en el desarrollo emocional de esos niños. Entonces, cuando son niños que tienen la facilidad de activar eh, su sistema vago ventral, pues van a desarrollar eso que llamamos apego seguro o vinculación segura, que ya sabemos cómo se manifiesta en su rostro, en su cuerpo, ¿no? Y están abiertos a explorar sin miedo de que algo puede pasar, sino con curiosidad y generalmente siempre obtienen de allí aprendizajes y pues eso va alimentando ese círculo de exploración y aprendizaje durante el transcurso de su vida. Mientras que con los otros dos sistemas, pues vamos a encontrar allí una desregulación emocional y, por supuesto, problemas de aprendizaje. En el último caso, en el que hay colapso o desconexión, el riesgo de baja autoestima y el bloqueo emocional. Y entonces ese es como esas enfermedades silenciosas, ¿no? Sin decir que esto es una enfermedad, sino me refiero a lo que pasa con una enfermedad silenciosa, que todo el mundo dice, pero fue de la noche a la mañana que pasó esto. Y es muy común, de hecho, que después de que una persona lleva mucho tiempo actuando bajo la activación eh, frecuente, sobre todo eso, frecuente e intensa del vago dorsal, tarde o temprano desarrolla una enfermedad, ¿sí? Porque una enfermedad se parece mucho a voy a hacer como si estuviera muerto. ¿Sí? Entonces hay que ampliar nuestra mirada en nuestros entornos para identificar qué es lo que cada sistema nervioso está pidiendo y en especial si son niños, porque ahí es donde podemos ejercer nuestra conocimiento, nuestra labor, nuestro servicio, ¿no? Y es de te miro y te miro de verdad, que me interesas y te miro con esta intención de ser un elemento que en realidad aporte en la vida de los demás. Bueno, voy a echar una miradita por acá en el chat, si alguien me ha dicho algo sobre el contenido o alguna pregunta que tengan al respecto. No, ¿estamos bien con eso? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Mm, Bien. Entonces, con lo que vimos anteriormente, pues podemos entender cuán importante es que esos cerebritos vayan logrando como recibir esa estimulación y ese contenido que necesitan para poder pues desarrollar sus funciones. Esta imagen es algo que muchos hemos visto en nuestras carreras de licenciatura o de las formaciones pedagógicas, ¿sí? Y quiero que de pronto lo actualicemos, sobre todo teniendo en cuenta que no es que en nuestro cerebro esté todo dividido de una manera tan específica, ¿no? Siempre hacen unas divisiones como se hace en los mapas para dividir los territorios, pero es como una necesidad también de tratar de localizar cada cosa de manera muy específica. Pero en realidad debemos tomarlo es como una idea aproximada, porque nuestro cerebro pues en realidad lo que hace son redes neuronales y entonces cuando hacemos imágenes, escaneos cerebrales, eh,
lo que se hace es mirar el tipo de electricidad, de activaciones eléctricas que se van teniendo en el encéfalo. Entonces, lo que se ve es que hay más activación en la zona prefrontal cuando activamos pensamiento, movimientos finos, lenguaje, olfato, por ejemplo, pero que se activan más redes de la zona temporal, por ejemplo, cuando hablamos de temas de escucha, de oído, de la comprensión del lenguaje, ¿sí? De la comprensión del lenguaje escuchado, del gusto también, que en la parte occipital se dan más procesos de información eléctrica cuando estamos activando la percepción visual, ¿vale? Entonces, es eso, imaginémonos y trascendamos la imagen como más bien es una gran red. No quiere decir que no se den unas conexiones, por ejemplo, en lo parietal cuando estamos haciendo movimientos finos. Sí puede llegar a ver, pero en su mayor cantidad se reflejan en las zonas que están allí delimitadas. Eh, Voy a leer el comentario que nos hace Erika, que dice, bueno, sí me llamó la atención sobre la impulsividad e hiperactividad. Tengo niños así que uno requiere más atención que el niño que está quieto. Así es, así es. En los últimos años ha crecido mucho esta población y realmente, pues, es entendible porque los niños ahora se sienten en mayor amenaza y no necesariamente es porque el mundo eh, es decir, los peligros que tenemos en el mundo, algunos son muy directos como la violencia, esos entornos en los que los niños ya no pueden estar desarrollándose con tranquilidad, pero sobre todo unos que son, que aparentan ser muy inofensivos, como por ejemplo la hiperestimulación. Entonces ahora tenemos una gran onda, nueva onda en la que queremos estimular demasiado a los niños y entonces les bombardeamos con muchas cosas. Y eso, por el sistema nervioso de los niños, puede empezar a ser leído como una amenaza, como si tuviera que responder y saber de todo y sobre todo agradar a mi madre si yo muestro todas estas cosas, ¿no? Y sin contar pues la estimulación en pantallas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver en las aulas. Si yo veo más hiperactividad, más impulsividad, necesito también autorregularme y antes de ir a irrumpir como recuerda normas, la norma es esta, esto es lo que deberías hacer, necesito antes preguntarme qué es lo que realmente está necesitando, ¿sí? Y eso no quiere decir, ayer yo les comentaba la frase, ¿no? De conectar antes que formar. Y quiero hacer hoy la claridad de que esa conexión no implica que tú le agrades al niño o que le cambies su estado de ánimo. Conectar quiere decir que yo voy a ver más allá de tu acción, de lo que me estás mostrando por fuera, cuál es la necesidad básica que estás tratando de atender o de resolver. ¿Sí? Entonces, porque también ha pasado que esto se ha confundido y entonces nos encontramos con muchas familias complacientes que permiten que sean los niños quienes dirijan las normas, las actividades de los padres, eh, hacen que los padres se esfuercen por agradar, por complacer y sobre todo por no irritar a los niños. Y eso también es un gran, digamos, un gran impedimento para el desarrollo cerebral, porque nuestro cerebro necesita también saber que hay alguien más grande, un adulto, que sabe delimitar los espacios, ¿sí? Entonces, no es que si el niño hizo una rabieta, entonces yo voy a ir a tratar de contentarte, ¿sí? Necesito es un espacio, una pequeña pausa para darme cuenta qué necesidad se ha estado manifestando un tiempo atrás, antes de que se diera la rabieta, que nosotros no vimos, porque pues claramente hay muchas cosas que atender, pero nosotros como adultos tenemos mayor posibilidad de darnos cuenta, entonces ya llevamos mucho tiempo en la misma actividad,
superamos ciertos tiempos, sobre todo si la actividad es de atención o si la actividad es de mucho desarrollo de memoria, entonces, ¿qué tanto tiempo he dedicado? ¿No? Si es una actividad muy demandante, como lo es, por ejemplo, la lectoescritura en los primeros años allá en el preescolar. Entonces, eso es un ejercicio de un alto esfuerzo, una alta demanda que podría empezar a despertar las respuestas del sistema simpático. Entonces ya sabemos, es lucha, huida y llega un momento en el que sube tanto la crisis que va a venir una rabieta o simplemente el mostrarse desafiante. Entonces siempre vamos a encontrar la posibilidad de prevenir y de anticiparnos a estos momentos de, digamos, de explosión de un sistema simpático poco regulado. Acá me piden que pueda eliminar los rayones que aparecen. Si es que ayer les comentaba que queda un lapicito activo y entonces sobre todo los que tienen celular, cuando lo desplazan, comienzan a hacer rayoncitos. Entonces fíjense muy bien los que tienen su pantalla táctil, cuando mueven el dedito, porque tal vez son ustedes los que están rayando en la pantalla y no es el duende. Entonces, atentos, atentos ahí, porque no, en este momento no sabría, a ver, no sabría cómo borrarlos. Entonces, tengan cuidado, estemos ahí atentos de cuidar la pantalla. A ver, sí, porque en este momento no sabría cómo. Ayudémonos ahí todos con el cuidado de lo que estamos haciendo con los deditos. Bien. Vamos a hacer una reflexión ahora como para recopilar toda esta información que empezamos ayer y es la siguiente. Si estamos hablando de que queremos atender con interés este aspecto de la emocionalidad que cada vez nos está desafiando más en nuestros entornos y estamos a la búsqueda de estrategias, ya sabemos que ante lo que estamos es ante una necesidad de conocer más cómo funciona el cuerpo del niño y que una de las estrategias más poderosas para conocer el cuerpo de los niños es el juego, ¿sí? Más allá de ir a hacer una evaluación de sus capacidades físicas, no, es simplemente poder observar y fíjense que todavía no, ya vamos a entrar en ello, pero no he hablado todavía de los tipos de juegos, ni de las funciones de los juegos como tal, sino que estoy hablando todavía de una manera muy general, porque es la más importante. Teniendo esta base, después podemos implementar los juegos más innovadores, divertidos que queramos, ¿sí? Pero el que sea, inclusive el juego libre va a ser una gran herramienta de conocimiento y sobre todo del mundo emocional de cada niño. Entonces, por supuesto que es una actividad recreativa, pero sobre todo es una herramienta de conocimiento neurobiológico. Y desde la teoría polivagal, que fue de la que saqué mucha información para poderles dar este conocimiento a ustedes sobre nuestro sistema nervioso, se habla de que si podemos entender cuál de los sistemas está mayor activado en el niño, pues vamos a poder responder de una manera eh, responsable, de una manera muy empática y, por supuesto, sacarle mucho provecho a lo que significa la experiencia educativa. Entonces, eh, nuestra tarea puntualmente sería ahora cómo vamos a crear estos espacios en los que podamos desarrollar ese sistema nervioso ventral, ¿sí? Porque ya sabemos que ese es el que le ha permitido al ser humano diferenciarse de los mamíferos que están detrásito de nosotros, ¿cierto? Ahí es donde hay una gran diferencia porque gracias al ventral podemos decir mucho con la mirada, podemos expresar con nuestra voz satisfacción, insatisfacción, dolor, miedo, todo eso. Los seres anteriores, mamíferos, pero anteriores a nosotros en evolución,
Ellos ya empezaron también a evolucionar. Yo creo que ustedes han visto cómo los perritos también ya no hablan, pero tienen una expresión en su mirada, producen sonidos. Y ahora nosotros no solamente producimos sonidos, sino que los articulamos en una estructura de pasado, presente, futuro. Somos conscientes de nuestra existencia. Entonces allí es donde empieza la tarea, que esa ni siquiera la puede del todo superar una inteligencia artificial. Es decir, que nosotros todavía tenemos lugar porque efectivamente somos seres humanos. Y entonces la inteligencia artificial no tiene las ramas del sistema nervioso que pueden producir este tipo de interacciones. ¿Sí? Entonces ahí está nuestra potencialidad como maestros y como padres, que podemos ver y conocer realmente a nuestro hijo desde sus cuerpos y queremos darle mayores posibilidades de formación de su sistema nervioso ventral, eh, que está, ya sabemos, muy bien reflejado en esta parte delantera. Entonces, eso es presencia. Sí, porque mi rostro es presencia, toda la parte delantera es lo que más escanea el cerebro para hacerse imágenes. Entonces, imagínense jugar teniendo la claridad de esto, ¿sí? Voy a cuidar la manera como me paro, voy a proyectar desde mi voz, desde mi mirada, todo un ambiente, ¿sí? Antes de poder decir efectivamente vamos a jugar a tal cosa, ya estamos preparando el terreno. Entonces, eh, dice acá, durante el juego las interacciones rítmicas, las risas, el contacto visual y la sincronía corporal envían señales de calma al sistema nervioso, reduciendo la activación simpática de lucha y huida y evitando el colapso dorsal, que es la inmovilidad. Imagínense cuando cedemos a esos requerimientos de logros, puntuaciones, y entonces tenemos a los niños sentados por horas inmóviles. Lo que estamos diciéndole al sistema nervioso es que básicamente que no hay razón para vivir, ¿sí? Porque la vida está en el movimiento. Entonces ahí es donde vienen cuadros depresivos y nadie se pregunta realmente cómo las instituciones educativas están también siendo un factor determinante en la formación de enfermedades mentales desde muy temprana edad. Así el juego se convierte en un laboratorio emocional donde niños y adultos entrenan la flexibilidad fisiológica necesaria para pasar de la activación al descanso de forma saludable, fortaleciendo su capacidad para autorregularse frente a los desafíos de la vida. Bien, ahora vamos a mirar el juego, ya lo miramos desde la parte biológica, desde la parte del sistema nervioso, mucho del cuerpo, ahora trascendamos un poco al interior y hablemos sobre el juego como ese lenguaje del alma infantil. Entonces, ¿qué significa eso? Que el juego sea un lenguaje del alma. Obviamente cada uno desde sus propias construcciones filosóficas puede tener un concepto de alma, pero en este caso se refiere a esto. El juego es la forma más genuina en que el alma de un niño se expresa. A través del juego el niño no solo se divierte, también comunica emociones, procesa experiencias, integra aprendizajes y establece vínculos profundos. Si observamos con atención cada lección de juego, cada movimiento y cada historia que el niño inventa, es un mensaje que su alma está enviando. Cuando los adultos acompañamos con presencia y apertura, nos convertimos en traductores de ese lenguaje y al mismo tiempo en guardianes del espacio donde el niño se siente seguro para expresarlo. Pensemos lo siguiente, si el juego es un idioma, ¿qué palabras usaría el recuerdo de tu niño o tu niña interior para hablarte el día de hoy? Pensemos en eso. Nosotros claramente aquí ninguno somos niños. Eh, Quisiera tener mucho cuidado con hablar del niño interior, sí, porque puede resultar confuso. En realidad, no hay un niño interior, hay un recuerdo de tu niño interior, de tu historia de la infancia. Entonces, quiero que conectes con ese, el niño que fuiste y que intentemos jugar
A ver qué nos diría el niño de la infancia para tal vez hacerte ver algo el día de hoy. Hagamos ese ejercicio. Les propongo lo siguiente. Vamos a tomarnos unos minutitos nomás para hacer esto. Voy a probar por acá. No. Ok. Eso. Voy a probar por acá el uso de esta pizarra que nunca debe faltar. O puede ser una palabra, porque no queremos tampoco como intrometernos mucho en el mundo interno de cada uno, pero sí, ¿qué le quiere decir el recuerdo de su niño? Ángel ya empezó a probar, entonces, yo creo que aquí sí lo voy a poder borrar más fácil. Bien, vamos acá. Entonces, si yo lo pongo por acá, podemos poner, fíjense que aquí están las funciones, creo que puedes acceder. Ángel, intenta poner aquí el texto, míralo, aquí está texto y aquí te va a permitir escribir, aunque creo, eso, ahí ya está. Listo, a ver, voy a colocar incluso otro papelito para que alguien más lo utilice, por acá. Bien, Jubitsa, tu niña te dice, alégrate. A ver. Aquí hay otros dos, a ver, arriésguense, no importa que hagan un rayo ni se equivoquen, no, prueben, prueben. Muy creativa. Aquí salió el duende. Mira que esto parece, para mí es un dibujo. ¿Quién hizo esta? Yo veo como alguien sentado y tiene un escritorio al frente. Puede ser mi imaginación. Pero también chévere se hacen un dibujo. Aquí hay formas, miren, aquí pueden tomar una formita y hacer una carita. Mira, ya. Eso, ahí sigue experimentando. Muy bien. Dale. Aprovechen y aquí sí pueden rayar para que no rayen la presentación. Gratitud. Revisen lo siguiente. ¿Es el niño o la niña, el recuerdo de ese niño o niña que fueron el que les está hablando o ustedes le están hablando al niño? Porque la indicación es dejen que el niño les traiga un mensaje del pasado. Puede ser que su niño le diga gracias, está bien, solamente quiero como generar aquí la claridad, ¿no? Eso es lo que quisiera saber. Es como la máquina del tiempo. A ver, ¿qué nos dice la máquina del tiempo? Cuentos de hadas. Wow, maravilloso. Los cuentos de hadas. A ver, ¿quién más se animó? Recordar mi infancia me evoca la palabra alegría. Ujú. Y cuando encontramos esa evocación, muy seguramente vamos a empezar a recuperar acciones puntuales, lugares, olores que te conectan con esa emoción de la alegría. Y ahí es donde hace la magia el viajar a la máquina del tiempo, porque te va ubicando en lo que tú vienes a hacer en este momento siendo una adulta en un entorno de niños. ¿Sí? Entonces, qué importante, mira, tu historia te hace una invitación para el presente. Bueno.
¿Quién más se animó? O si quieren, los que ya tienen dominada la herramienta, pueden poner otro. A ver. Bueno, y yo voy a hacer lo siguiente, porque voy a hacer el papel del duende que está por acá también. Miren, yo coloco este, porque también se vale reconocer cuando la historia de nuestro niño todavía nos pone historias de miedo y también nos ubica frente a cuál es mi responsabilidad cuando el miedo aparece en los niños que estoy acompañando. Cómo yo lo superé, en qué estado estoy y cómo puedo ahora activar herramientas. Desde mi adulto, guío, ¿verdad? Bien, bueno. Mil gracias por compartir todas estas voces de su corazón y de su historia. ¿Alguien más se lanza de pronto a escribir algo que le dijo su niño que no fue tan bonito como la creatividad, como la alegría, como la gratitud? ¿A alguien más le dijo algo de esas cosas que uno no quisiera escuchar ni mirar de frente? ¿O solo a mí? Exacto, la vergüenza. Y qué emoción tan difícil de reconocer. Uno cree que uno siempre supo lo que se sentía la vergüenza, pero en realidad un niño no entiende la vergüenza. Necesita de alguien que le ayude a corregularse para ponerle un nombre, para poder entender qué debe hacer con ella, que no la debe sacar corriendo y esconderse, sino que tenemos que permitirnos actuar y dar unas respuestas. Ujú. Erika Colmenares dice, alegre y dura a la vez triste. Fue dura, alegre y a la vez triste. Y hoy en día creo que me afectó en las emociones, claro, totalmente, sobre todo si no tuvimos un entorno seguro en el cual nos ayudaran a decirle, ah, tristeza, estás en la vida de Erika, vamos a atender a la tristeza, no como muchas veces desde nuestra mejor intención como mamás decimos, ya no llores, si no estés triste. Pero el entorno seguro se trata de que hay espacio incluso para las emociones que no nos gustan, como el miedo y la vergüenza. Hay espacio y este tablero muestra eso. Sí, eso. Ah, mira, ahí pusiste. Muy bien, muy bien. Claro, en varias ocasiones tuve que entrar a quirófano. Y eso genera unas experiencias traumáticas que requieren desactivar la interpretación que hizo tu cuerpo de una experiencia que era pues para salvar tu vida seguramente, pero un niño no entiende eso, un niño se siente violentado. ¿Sí? Entonces, gracias a que el juego puede ser visto por expertos, por personas interesadas de corazón amoroso, se pueden transformar experiencias traumáticas como esa de entrar a un quirófano o de estar simplemente en urgencias que te chusen, que te molesten. El niño no entiende que eso es por su bien, ¿sí? Y crecemos sintiéndonos violentados. Entonces, qué importante que dentro del entorno seguro, desde el profesional de la salud, pudiera darle lugar a la experiencia incómoda y amenazante con un lenguaje de contención, con un lenguaje de aceptación, con un lenguaje de ternura, ¿sí? Y eso sí que escasea porque ellos mismos son niños, fueron niños heridos y entonces aprenden a desarrollar sus quehaceres desde la herida. Por eso nosotros como maestros sí nos vamos a ser responsables de ver cómo van mis emociones, porque eso que yo quiero activar como respuesta en los niños, necesito tenerlo ya muy activado en mí. Es la única manera de que tú seas un espacio seguro para tus niños. Y es que seas responsable de toda esta historia de agrado y desagrado en lo emocional. Bien, muy bien, perdón, cerré ya acá. Ya acá para otra vez entrar en materia de
lo que hablamos los maestros. Les permití un momentico ahí de expresión, porque nos hace falta, ¿cierto? Pero volvemos otra vez a nuestros temas muy serios. Por eso es que hoy en día, dice Erika, hay que estimular y darle amor a los niños y aprender a hablarles sin levantar la voz o gritar porque se acostumbran a eso o les afecta también en sus emociones. Es correcto, ¿sí? Yo siento que está muy bien hacer una diversidad de tonalidad en nuestra voz y jugar a subir el tono de voz, bajar el tono de voz y susurrar. Pero eso se diferencia mucho a cuando mi sistema nervioso se siente en amenaza y grita, que nos pasa como maestros. ¡Ya, silencio! Eso es una respuesta de amenaza y eso se transmite al niño como, estamos ante una amenaza grave y todo comienza a perturbarse en el ambiente. Entonces, por supuesto que nosotros también somos sujetos llenos de emociones, pero somos los adultos. Entonces, estamos a cargo de nuestras emociones y sobre todo estamos a cargo de que el ambiente de los que estamos formando sea un ambiente seguro. Bueno, bien. Muchas gracias por esa expresión del corazón. Y ahora continuemos aquí con mucho de lo que ya están comentando por ahí. ¿Cuáles son esos aspectos que el cuidador debe integrar entonces para que el juego, que es lo que ya sospechamos que tiene una gran incidencia en el aprendizaje, en realidad sea un espacio de apego seguro? Miren, yo conozco colegios en los que tienen pizarras interactivas, tienen ludotecas, tienen patios con los parques infantiles más llamativos, pero no son espacios seguros. ¿Por qué? Porque no cumplen estas características que son la base y que cualquier colegio, por más modesto y pobre incluso que sea en sus recursos, puede tener esto. Y entonces eso sí lo podemos conseguir nosotros como adultos responsables de esta experiencia educativa. El primero de ellos, por supuesto, tener presencia plena, estar física y emocionalmente disponibles. Entonces, es una tarea dura, pero pues elegimos como vocación el ser madres, padres, cuidadores, maestros, gestores educativos. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar en nosotros una disponibilidad emocional. Miren, muchas veces en casa, muchas mamás dicen, no, pues yo dejé de trabajar para estar con mis hijos, entonces en realidad ellos no pueden decir que les faltó acompañamiento. Pero cuando, por ejemplo, la mamá estaba envuelta en muchos rollos con su pareja o estaba enferma o habían problemas de dinero muy, muy fuertes, realmente estaba imposibilitada para tener una disponibilidad emocional. Tenía el tiempo, estaba en casa, pero no estaba disponible emocionalmente. Por eso es que cuando nosotros en realidad somos conscientes del papel que decidimos jugar en la sociedad como madres o cuidadores de niños, nos corresponde también trabajarnos mucho. Y eso incluye muchas veces ir al pasado y ser conscientes de nuestros traumas, conscientes de los recursos emocionales que sí fueron depositados en nosotros. Muchas veces el tener un entorno muy inseguro generó en las personas a lo largo de su vida la necesidad de aprender a superar esto y entonces empiezan a ser personas disponibles emocionalmente, ¿no? O incluso físicamente, una persona que está cansada, que por no poner límites está enferma, la carga es muy grande, así está en casa, ¿sí? Su misma manera de estar en su cuerpo es de incomodidad. Y entonces eso lo lee el niño fácilmente sin que lo razone. Entonces, como docentes y como padres, es importante hacernos cargo de eso. Y la mejor manera es, quienes tienen posibilidades, ir a terapia.
Quienes no tienen posibilidades económicas, hay información por montones en todas las plataformas que ya tenemos disponibles para hacer ejercicios de, de atención a nosotros mismos, a nuestros dolores, a nuestras cargas que llevamos, ¿sí? Y una de las que es más sencilla y tal vez nutritiva a nivel emocional es que nosotros seamos autorreflexivos y entonces todos los días estemos al final del día haciendo un balance emocional. ¿Sí? ¿Cómo reaccioné cuando mi esposo me contestó de tal manera? ¿Cómo sobrellevé hoy ese ambiente de tensión en mi aula de clase? ¿Ven? Entonces puedo narrarme, tener un diario, tener una bitácora en la cual voy simplemente haciendo allí un reconocimiento, porque es que el ejercicio de poner por escrito o puede ser incluso ponerlo como estaban haciendo ahorita aquí en la pizarra a través de un dibujito, rayones. Quiero es hacer rayones porque en realidad siento que necesito liberar energía. Y a veces los rayones, los círculos, las líneas, todo eso es manera de prepararme emocionalmente para dormir y luego para estar disponible el día siguiente para mi comunidad, ¿sí? Entonces, mantener una actividad física. Si no puedo realmente hacer una rutina, por lo menos tener unos hábitos de estiramiento, de conciencia corporal, que amaneció hoy adolorido, ¿sí? Son pequeños gestos de cuidado hacia mí mismo que ahora sí me van a habilitar para poder proyectar en los niños lo que yo quiero que ellos desarrollen. Bien. La regulación emocional del adulto es lo mismo de lo que estamos hablando. Si estoy presente, yo voy a poder regularme, ¿sí? Entonces, un cuidador calmado transmite seguridad al sistema nervioso del niño porque quiere decir que su sistema ventral está activado, entonces no va a haber tensión en su rostro, ¿sí? No va a haber esas señales que empiezan a salir acá, que se me frunce el ceño, los puños apretados, y entonces, porque eso pasa inconscientemente, pero si yo comienzo a tener un hábito de observarme y de escanearme corporalmente, puedo corregir. Sí, puedo empezar a corregir todo este tipo de información que se está manifestando. Entonces yo me he dado, es una experiencia personal, yo me he dado cuenta que últimamente, bueno, no sé si últimamente, pero me empecé a dar cuenta que estoy cerrando mucho los puños al dormir, por ejemplo, y amanezco con las manos adoloridas. Entonces, más allá de quejarme, más allá de sospechar y decir, ah, es que ya los años se me notan, sí, que es verdad, está transcurriendo el tiempo, pero sobre todo es la curiosidad, ¿qué está pasando? ¿Qué me ha estado pasando para que yo sienta que hay algo amenazante? Y entonces hacernos cargo de esos eventos que he estado viviendo nos ayudan a conectar con la calma, porque, ah, me estoy atendiendo, el sistema nervioso ese sí se está dando cuenta, ¿sí? Entonces, a ver, aquí voy a mirar el chat. Dice, hoy, Rosemary, hoy me duele no haberme arriesgado más por la sobreprotección de mi mamá. Por temor, no dejó que aprendiera a montar bici, a ir al río. Ángel recomienda, nunca es tarde, aún lo puedes hacer. Ángel, sí es verdad, sin embargo, hay que ver si la experiencia que vivió Rosemary tiene su sistema nervioso habilitado para eso, porque claro, como ella vivió la experiencia y puntualmente fue quien experimentó ciertos rasgos de pronto de su madre, que por lo que cuenta son de sobreprotección, que se viven con normalidad y el niño lo va viviendo como esto es lo normal, esto es lo correcto. Entonces son años de repetirse en su mente y en su cuerpo naturalmente que esa es la manera correcta de vivir. Entonces ya te imaginarás lo que puede implicar tomar la decisión de aún lo puedo hacer. Claro que por ahí va, pero eso requiere un proceso de acompañamiento, ¿sí? Entonces es importante que cuando nosotros identificamos, wow, yo aquí normalicé una situación que en realidad
limitó mi aprendizaje o mi manera de estar en el mundo, porque eso se lee como una amenaza. La sobreprotección de mamá es, cuidado, el mundo es muy amenazante, te va a ir mal, vas a estar en peligro. Entonces, y un niño que crece sintiendo eso realmente requiere un proceso, ¿sí? Eh, por ejemplo, el hecho de que interactuemos acá y tú le dices eso, claro, genera una pregunta. Bueno, sí, puedo, pero tal vez su cuerpo todavía no está habilitado. La mente puede decir que sí, sí, pero necesitamos hacer un proceso en el que el cuerpo comience a desactivar ese sistema de amenazas que se repitió por mucho tiempo, seguramente, toda su infancia. Entonces, por eso hay que tener la disposición de tiempo, de, bueno, ahora soy yo adulta, ¿qué voy a hacer para empezar a generar toda esa reprogramación del mundo como el mundo amenazante? ¿Ves? Erika dice, por eso es que hoy en día hay que estimular y darle amor a los niños y aprender a hablarles y levantar. Ah, eso ya lo había leído. ¿Dónde se conseguí las terapias de adultos? Porque en mí me ha pasado esa depresión, llorar mucho. Pues en realidad ahorita hay variedad de terapias, necesitas de repente indagar un poco sobre, sobre, sobre qué es lo que puntualmente necesitas, ¿no? Porque si estamos hablando de depresión, claramente debe haber un trauma, ¿sí? Entonces, bueno, yo también atiendo terapias. De pronto, en algún momento puedes tomar mi contacto. Y terapias enfocadas en eso, en resolver el trauma desde la reconfiguración de tu sistema nervioso. Se necesita reprogramar esa información. Y yo soy docente y quiero cambiar. Ahí tienes el punto de partida, que ya te estás dando cuenta y dices, yo quiero hacer algo diferente. Y eso requiere de un acompañamiento, porque justamente en la infancia uno no pensaría, pero es muy complejo entender que cuando una madre sobreprotege, en realidad está generando desprotección, ¿sí? Es todo lo contrario a lo que ella cree que está haciendo. Obviamente lo hace desde una buena intención, pero también lo hace desde lo que aprendió siendo ella niña. Entonces, ahora que eres un adulto y que eres docente, entonces puedes empezar a enfocarte mucho en necesito las herramientas para poder hacerlo diferente. Y eso ya cambia todo. Solamente tomar la decisión. Bien. Eh, Respeto por el ritmo del niño, no forzar la participación ni las reglas adultas. Ojo con esto, porque pasa mucho, no digo que en todos, pero hay una línea del juego y de la lúdica que se basa mucho en la recreación, ¿cierto? Este enfoque del recreador, en el cual se termina desde un entusiasmo aparente, forzar mucho y entonces hay incluso burlas por el niño que no corre, por el niño que no quiere gritar y entonces empieza a haber cierta ridiculización, ¿no? Entonces, en nuestras aulas es importante que cuando un niño expresa que no quiere participar, que se siente avergonzado, no impongamos nuestras reglas adultas. Es que todos tenemos que jugar de esta manera, sino que lo que se necesita es justamente empezar a mirar qué hay detrás de esa negación. Y claramente, o hay congelamiento del sistema eh, del, del vago dorsal, o hay una reacción también del simpático en el cual se siente muy amenazado. Aceptación incondicional. No juzgar lo que el niño expresa en el juego, aunque le parezca desordenado o extraño. Y en esto yo creo que también nos podemos sentir identificados muchos docentes y muchos padres que les compramos un juguete, por ejemplo. Y entonces se supone que lo que debería hacer es mover tales botones, tales palancas, seguir este orden. Entonces nuestra intención es muy buena, de que le saque un provecho, ¿sí? Pero tenemos que confiar en la capacidad del niño de llegar también a un resultado desordenándose al principio, haciendo cosas extrañas en un principio desde nuestros ojos,
porque una cosa es como nosotros lo estamos viendo y otra cosa es como realmente es. Y hay que tener esa humildad de entender que muchas de las cosas que nosotros enseñamos, las enseñamos porque creemos que las cosas son así. Y la mayoría de las veces las cosas no son así, simplemente nosotros las vemos de esa manera desde nuestros marcos conceptuales, de creencias, ¿sí? Entonces, no imponer mucho como esas reglas y esas maneras correctas, ¿sí? Lo único que hacemos como acompañantes es generar, obviamente, un ambiente de cuidado en el cual alguna práctica no vaya a generar el daño de su cuerpo o el de otro compañero, es lo único, pero del resto sí permitamos esa exploración. El lenguaje corporal abierto quiere decir, ahí está muy ligado con el sistema nervioso, ahí es donde podemos entrar en una regulación y por más de que nos enfade la respuesta del niño o nos preocupe algún tipo de comportamiento, siempre debo estar en disposición de agacharme a la altura del niño porque yo no quiero amedrentarlo. Yo lo que quiero es intervenir para entender qué está pasando. Entonces, para eso bajo. Sí, a veces se habla y se critica, no me voy a igualar con un niño porque yo soy el adulto. No se trata de eso, se trata de un interés por qué es lo que está ocurriendo. Más allá de lo que estás haciendo, eso es lo de afuera. Adentro hay algo de lo cual quiero enterarme y por eso me agacho. ¿Sí? Mantener un contacto visual amable, constante y un tono de voz cálido, no condescendiente. ¿Sí? No de mimar incluso el comportamiento inadecuado, pero sí un tono de voz que genere confianza, en el cual yo te puedo decir realmente qué es lo que estoy necesitando sin necesidad de manifestarme como lo estoy haciendo. Bien, ahora quiero que empecemos a entrar ya un poco en lo que son los tipos de juego. A nivel general, se habla de los juegos que son guiados con una intención pedagógica, se habla del juego libre, se habla del juego simbólico, pero yo quiero que nos centremos mucho más en los juegos que a veces parece que fueran muy sencillos de entender y justamente por eso estamos menos informados, porque el juego pedagógico con intenciones de formación y de desarrollo pues los hemos aprendido muchísimo en nuestras formaciones, ¿sí? Pero sí me parece importante que estos juegos que parecieran ser más sencillos, en realidad fueran tomados por cada uno de nosotros con mayor interés. Es el caso del juego libre, ¿sí? El juego libre muchas veces se interpreta como, es que no tiene nada preparado, entonces va a poner a los niños a jugar a lo que quieran, ¿cierto? em, Puede ser juzgado por uno mismo como pérdida de tiempo cuando hay tanto contenido que llenar y que cumplir. Entonces, desde la visión más informada de lo que significa el juego libre, vamos a poder tomar decisiones que no sean irresponsables de, no, como la ciencia dice que el juego libre es importante, entonces los dejo jugar libremente y no, no se trata de eso. Se trata de que regulemos desde la información y sobre todo desde la comprensión de qué es lo que aporta y cuándo se hace, cómo se hace, ¿sí? Entonces, esta frase es muy importante porque nos centra en esta función del juego libre, que es que el niño ensaya quién es y quién puede llegar a ser. Cuando yo interiorizo esta frase y me permito en mis tiempos de compartir con mis niños el juego libre, pues cambia totalmente el enfoque, ¿sí? Porque yo voy a acompañar no desde la intromisión, ¿sí? No desde la angustia de que, pero tenemos que aprender algo, ¿sí? Te voy a decir cómo para que sea productivo tu juego. No, aquí simplemente nos pone a nosotros en una posición de observantes y de escuchas, ¿sí? Y nuestra boquita cerrada. Solamente quiero observar tú quién eres a través de un momento en el que no te voy a poner reglas. Sí, y ahí podemos ver ya algunos factores que son muy reveladores. Cuando a un niño no se le dice qué hacer, ¿qué hace con eso?
lo toma como un regalo o se aburre, ¿sí? O se pone violento. Entonces ahí se abre un abanico de posibilidades de trabajo emocional con esos niños, ¿sí? Y esta otra parte, ¿quién puede llegar a ser? Eso es maravilloso, porque ahí es donde él se inventa, es que soy un bombero, ¿sí? Es que soy un conejito. Y entonces empezamos a ver cómo se proyecta, hay una proyección, y eso es crecimiento de sus estructuras cerebrales. El juego libre permite que el niño explore su mundo interno y el mundo externo sin guiones impuestos. Fomenta la creatividad, la autorregulación y la autonomía. Y yo sumaría ahí también la corregulación, ¿sí? También se corregula, porque gracias a que seguramente está compartiendo con otros compañeritos o hermanitos, ¿sí? Recibe del otro también información que le ayuda a ubicarse dentro de esa comunidad en la que está. Activa circuitos cerebrales de exploración, llamémoslos por su nombre, ¿cierto? Dopamina, que es el neurotransmisor que nos ayuda a construir calma. La oxitocina, ¿cierto? Que también es importantísima para conectar con la atención necesaria en nuestro cuerpo. Y el aprendizaje, que es la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de que nuestro cerebro se transforme todo el tiempo a partir de sus conexiones nerviosas. Y sirve como un ensayo seguro para enfrentar situaciones reales. Entonces, muchas veces podemos máximo dar una pauta. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que estamos en el mundo del cuento que leímos ayer. Cada uno, ¿qué se le ocurre hacer? Y entonces ellos mismos se van auto y corregulando y nos muestran escenarios en los cuales podemos basar luego nuestra creación de proyectos de aula, la creación de centros de interés, ¿sí? Entonces nuestra función es de estar ávidos con la observación y la escucha. Y eso hará que el juego libre en realidad tenga todas las posibilidades de aprendizaje que en realidad tiene, ¿sí? Entiendo también que el juego libre ha sido desacreditado muchas veces es justamente porque no hay un propósito, porque entonces el maestro siente, ah, es mi tiempo libre y entonces yo los dejo que hagan lo que quieran para que ellos se corregulen. No, no, no. En el juego libre yo estoy activo, pero no intervengo, sino que estoy es conociendo. Mi hijo me dice con 3 años, cuando sea grande, quiero ser un policía. Imagínate, está haciendo juego simbólico a los 3 añitos. Y entonces ahí tú puedes empezar a interactuar con él, a conocer ese mundo interno de lo que él está siendo y proyectando ser, ¿no? ¿Cuál es la visión de mundo que tiene? Muy lindo. Ahora, en el juego simbólico, en el juego simbólico, que es este justamente que nos mencionas, donde los niños juegan a, ¿qué tal si hoy soy un policía, por ejemplo? Es un juego en el que el niño representa roles, historias o situaciones imaginarias. Favorece el desarrollo del córtex prefrontal que a la larga, cuando sea un adulto, es lo que le va a permitir hacer ejercicios de planificación, de control de sus impulsos, resolución de problemas, todo lo que tiene que ver con esa agenda, ¿no? ¿Cómo me agendo para invertir mi vida? Eso requiere realmente de que tengamos esa posibilidad de dibujarlo desde acá para luego manifestarlo y por eso es un proceso largo porque no es sencillo. Y yo creo que muchos de nosotros vivimos esa dificultad de poder eh, no procrastinar, terminar lo que empiezo, no dejarme alterar por algo que sucedió allí, entonces abandono y cuando menos me doy cuenta yo dejé algo iniciado y ya lo olvidé y tengo mil tareas empezando, pero eso tiene que ver mucho con que pues en tiempos
por lo menos en mis tiempos de infancia, en el juego libre no estaba bien, perdón, el juego simbólico no estaba bien visto, ¿sí? Particularmente en mi experiencia y tal vez por eso en mi trayectoria profesional yo me he dedicado mucho a investigar sobre juego y sobre las posibilidades que el juego tiene en el crecimiento del ser humano, porque a mí se me sesgó en el juego simbólico. Entonces ahora como adulto me ha tocado trabajar muchísimo, muchísimo para poder decir qué tal sí. ¿Cierto? No necesito ser tan rígida, ¿sí? Entonces fue mi experiencia la que me dejó mi madre sin ninguna intención de hacerme daño, pero es la realidad, ¿sí? Ella no sea tonta, ¿cierto? Que se va a poner eso, o no nos dejaba interpretar roles, ¿sí? Porque era como ridículo, esa era la palabra, qué ridículo, qué tonto, ¿no? O sobre todo en el caso de ella, me va a hacer un desorden y yo luego tengo que recoger todo. Entonces aquí no, nada de disfraces, nada de juguetes, nada de esto. Entonces, cuando a veces pasamos por experiencias de ese tipo, muchas veces en nuestra vida nos dedicamos a tratar de reparar y sanarnos gracias a que ofrecemos la posibilidad a otros niños de hacerlo, ya que nosotros no pudimos. Entonces, con nuestros hijos y cuando somos docentes con nuestros estudiantes, entonces es para que se vea cómo nuestros dolores en la infancia tal vez puedan estar significando que por ahí nosotros podemos darle un servicio al mundo, ¿sí? No es un tema pequeño, es un tema importante para el desarrollo de la humanidad, todo el desarrollo de su corteza prefrontal. Eso nos daría una sociedad mucho más organizada. El juego simbólico permite elaborar emociones complejas de forma segura. ¿M? Emociones complejas de forma segura. Ayuda a integrar nuestros hemisferios, ¿sí? Entonces, ese cuerpo calloso que está haciendo una especie de división entre los hemisferios, realmente se integra es gracias a que los símbolos, las metáforas y el arte ayudan a generar esa conexión de un lado al otro. Entonces, el ejemplo, un niño que juega a ser doctor después de una visita médica, integra la experiencia y recupera la sensación de control. ¿Te imaginas que la experiencia de entrar al quirófano, ¿sí? Te hubiera llevado después a tener tus jugueticos de doctor y entonces interpretar una realidad en torno a y que pudieras haber estado acompañado en consolar, en proteger, en cuidar, tu experiencia se transforma. Pero muchas veces no liberamos esa energía de supervivencia que nos la impulsa nuestro sistema simpático. No la liberamos, se queda reprimida y ahí es donde hace daño. Entonces muchas veces los niños pueden ayudar a transformar esta energía amenazante gracias a que se inventaron un jueguito en clase o en el descanso, cuando van con los primos, ¿sí? Entonces es una estrategia maravillosa que también surge de su configuración nerviosa para tratar de bajar el estado de alerta y de amenaza. Las fases del juego infantil. Esto me parece muy importante también porque nos da unas, unas pistas sobre cómo desarrollar los juegos en nuestros planes que estamos teniendo en mente, ¿sí? Y es que el juego, como cualquier otro proceso didáctico o pedagógico, tiene su proceso. Y entonces, incluyendo el juego libre. Si es un juego libre que yo no diseñé, de todos modos va a cumplir con estas fases. Entonces son 4 fases. Tenemos una experiencia inicial en la cual, imagínate, le dices a los niños, vamos a tener eh, 15 minutos de juego libre, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en el cuerpo del niño claramente es cierta euforia que es producida por un neurotransmisor que empieza a producirse gracias a la noticia, ¿cierto? O si él está solito en casa y entonces se le ocurre jugar a algo
empieza la producción de oxitocina, que lo que detona es confianza. Y también detona una tensión motriz, lo cual es estrés. Pero como les decía ayer, el estrés no tenemos que tenerle miedo porque es una fuerza que nos impulsa a vivir y a cumplir todas nuestras funciones. Y en este caso es una tensión motriz, que por eso ellos comienzan a saltar de emoción o se zarandean, comienzan a hacer movimientos ya de juego, ¿no? Entonces es un estrés favorable que los está preparando para la acción. Entonces, entenderemos que el respeto por esta etapa nos debe llevar, por ejemplo, a ser muy consecuentes. Yo no puedo decir, bueno, y vamos a jugar, pero entonces antes tal cosa y empezar a postergar y a postergar o a interrumpir y entonces generamos realmente una confusión sensorial, nerviosa, ¿sí? Entonces, que cuando nosotros vayamos a iniciar, tengamos en cuenta que ya ese cuerpo se está preparando y que estamos listos, entonces necesitamos empezar a ya generar ese entorno en el cual se pueda desarrollar esa atención motriz para ejecutar lo que él se está imaginando. Si soy yo quien propone el juego, pasa exactamente lo mismo. Cuando comienza a decir, bueno, y el juego consiste en, y el objetivo es, ya estamos también preparando esos cuerpos. Luego viene la fase de la experiencia de descarga. Entonces, cuando ya los niños empiezan la dinámica de su juego, y empiezan a liberar esa tensión motriz. Comienzan a mandar señales a veces un poco desordenadas, sobre todo cuando yo les digo juego libre y vayan a la caja de juguetes. Ellos sacan todo y no saben cómo todavía qué es lo que quiero hacer. Tengo mucho, mucho en la cabeza, pero poco a poco, cuando empieza la experiencia de descarga y es como que sí está pasando, entonces empiezan a producirse otros químicos, encefalinas y endorfinas, que empiezan a decir, me lo puedo creer, sí está pasando. Y entonces se empieza a distensionar y se ve como el juego empieza a adquirir un ritmo, cierto ritmo y cierto enfoque, ¿no? Sobre todo que cuando es con normas, entonces hay una comprensión de la norma y hay un enfoque a lograr esa meta. Después viene una tercera fase en la que hay una experiencia de goce emocional, podríamos llamarlo como un orgasmo en términos metafóricos, ¿sí? Y lo que ocurre dentro de ellos es que se integran todos los sistemas del sistema nervioso y entonces se conectan con los sentidos, con los órganos y con el sistema límbico, que es el que se encarga de mandar nuestros mensajes emocionales, y entonces hay una placidez total, ¿no? Y ahí es donde empieza a gestarse la posibilidad del aprendizaje, porque en realidad uno escucha la frase de que los niños aprenden jugando. En realidad no aprenden jugando, aprenden es gracias a que el juego les da la experiencia. Se aprende a través de la experiencia y el juego es una manera muy, muy, digamos, divertida, disponible para los niños de una manera muy sencilla y entonces ahí es donde logran tener las experiencias de aprendizaje. Entonces el juego por sí mismo ya genera un montón de movimientos físicos, pero a la vez muchos aprendizajes. En, en la última fase tenemos la experiencia de autorregulación. Entonces es cuando ya después de toda la explosión de todos estos neuroquímicos, se empieza a producir dopamina y serotonina y acetilcolina, que son los que detonan motivación, una regulación del ánimo, ya no hay tanta euforia, sino es más bien como una sensación de placidez, de equilibrio, que a eso tiende el cuerpo siempre, es a buscar un equilibrio. Entonces llega esa fase y comienza a disponerse nuestro cuerpo para la atención y los procesos de memoria. Entonces, tengamos en mente estas fases porque allí sabremos también cuál es nuestra participación en cada una de esas etapas. Yo creo que pasa mucho en casa, que a veces les mandamos la instrucción de vamos a jugar y de repente, sin previo aviso, empezamos a decir hay que recoger, ya se terminó el tiempo, entonces yo necesito ver que el ciclo se haya cumplido.
¿sí? No es simplemente por tiempo, voy a medir el tiempo y ya, no, mi función es observar. ¿Sí? Obviamente, si eres mamá, no vas a estar observando todo el tiempo a tu hijo, pero sí date la oportunidad de acercarte, de mirar en qué fase te encuentras. Y entonces yo no voy a irrumpir en una fase en la que está precisamente teniendo todo el gozo, la integración de todos sus reflejos y estímulos del ambiente. Estoy llegando a la parte más linda cuando me dicen se acabó, y eso pasa mucho en los colegios. Y entonces, ¿qué viene después? Una pataleta, una rabieta, ¿sí? Porque en realidad el niño no lo hace porque no siga normas, lo hace porque el sistema nervioso responde a una amenaza, ¿sí? Me están quitando un satisfactor en el momento justo en el que estaba a punto de obtenerlo, de integrarlo totalmente. Entonces, tenemos que estar haciendo mucho ese seguimiento. Claramente, hay niños que empiezan a expresar condiciones ya de su neurodesarrollo muy puntuales, en las cuales siempre como que se quedan sumidos en una de las fases y entonces ahí empezamos a hacernos las preguntas y empezamos a generar nuestros procesos de investigación y si fuera el caso de remisión, ¿sí? Para mirar qué está pasando con esa producción de neurotransmisores en los niños, ¿no? Pero la gran mayoría no tiene estas condiciones. La gran mayoría están cumpliendo con estas fases muy fisiológicas. Voy a mirar aquí el chat un momento. Dice, mi hijo siempre juega a ser doctor. Le enseñé este juego tras que vivió una hospitalización de varios días y les había cogido miedo a los doctores. Yo le compré todo lo que usa un doctor y se bautizó el doctor Naquito, pero le tiene cierto miedo a las agujas, pero no sé cómo ayudarle, que es parte de un tratamiento. Eh, Tocaría, importante, ¿no? La edad que tiene. Creo que no la mencionas, ¿no? Porque, mira, desde tu comprensión y desde también lo que has sentido como mamá, pues le has acompañado en ese proceso en el cual vive la experiencia, imagínate que tú eres, ¿cierto?, el doctor, pero claramente las agujas son una experiencia y sobre todo dependiendo de la edad que haya tenido en ese momento pues sí generan violencia, una sensación de violencia. Entonces, cada vez que tenga que volver a enfrentarse posiblemente al tratamiento con agujas, no puedes evitar que llore, que se sienta amenazado. Y ahí es donde les decía ahorita, esas emociones también son bienvenidas y lo que está mostrando es la salud del niño. Un niño que llora ante algo amenazante está sano, ¿sí? Nos duele el corazón como mamás, pero está sano. Sería muy extraño que ante una amenaza no lo hiciera, porque querría decir que está hipoactivado y que lo que tiene activado es su sistema de congelamiento, o sea, mejor me hago el muerto. Y ahí hay bloqueos en el aprendizaje. Entonces, que llore, que tiemble, que tenga esta sensación de negación, ¿sí? Todo eso es, obviamente, empatiza y decirle, sí, claro, comprendo que te sientes amenazado, comprendo que te duele y por eso está bien que llores, ¿sí? Lo estás haciendo muy bien, yo te acompaño. eh, Te prometo que nada de esto te va a hacer daño, ¿sí? Pero todavía pues explicarle como que es un tratamiento, el sistema nervioso no lo va a entender, que lo que siente es una amenaza. Bien, 2 años y medio, imagínate. Claro, claro, y se pone violento. Entonces, uno muchas veces siente que, ay, pero qué vergüenza con el show que está haciendo, ¿cierto? Pero no, hay mucho desconocimiento, por eso estamos aquí formándonos, ¿sí? Entonces, que el niño agreda es una manifestación normal del sistema nervioso de yo tengo que protegerme porque me están haciendo daño. Obviamente, vas a tener que durante lo que sigue en su crecimiento, seguir acompañándolo de una manera comprensiva, de una manera cercana, ¿sí? Mientras tú estés disponible emocionalmente, el niño poco a poco va a ir reprogramando esta información, ¿sí? Poco a poco. Y va a haber un momento en el que incluso ya no agreda, ya no haga estas manifestaciones, pero de pronto sí quede sudoración. Y el punto es que tú lo veas y que se lo hagas ver. Oh, sí, aquí está el miedo otra vez y entiendo porque duele. Entonces hay que validar la emoción en vez de tratar de que ya no lo haga, ¿sí?
Yo tengo, Erika, yo tengo fe que mi hija va a hablar más porque dice mamá y papá, pero las demás palabras las entiende y yo me pongo con ella, hago dibujos relacionados que está a mi alrededor, pero no lo habla, pero sí sabe qué es el objeto. Eh, Erika, ¿qué edad tiene tu hija? Es importante, ya, va para 2 años. Ok, ok. Eh, Necesitamos seguir haciendo estimulación, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver algunas igual yo sé que te va a servir mucho. Hay unas técnicas para seguir estimulando el lenguaje. Importantísimo que lo que tú quieres ver en ella lo proyectes muy bien en ti. Entonces, que tú seas más consciente en la articulación de los sonidos, porque a veces naturalmente nosotros con los niños balbuceamos mucho, acortamos las palabras porque creemos que no entienden o que va a ser muy complicado, entonces tú manejas un lenguaje muy bien articulado, mucho contacto visual, ¿cierto? Y paciencia en el ritmo de ella, ¿sí? Obviamente, necesitas estar muy observadora para poder ver qué otros síntomas podrían estar mostrando que algo no va bien, ¿sí? Sin embargo, eh, me dijiste que cuántos añitos va para 2. Sí, ahí va dentro de su proceso. Ahí va. Ya, igual ya te diste cuenta que hay 2 palabras que las dice y además relaciona el significado, que me imagino que se dirige hacia papá y se dirige hacia mamá cuando las dice. Entonces, si empieza a crecer la tensión en ti, la sospecha de que algo está mal, ya sabes qué pasa. Tu sistema nervioso simpático se activa porque hay una amenaza y la niña lo que lee es la manifestación de tu sistema nervioso y entonces se va a asustar mucho más y entonces vienen las consecuencias de que se active en ella por resonancia con tu sistema. Entonces, atenta simplemente a seguir observando, a seguir recuperando información de ella y sobre todo confianza en que todos los ritmos de cada ser humano están muy acordes a lo que necesita, ¿sí? Y pues tú haciendo tu parte. Muy buena expresión, muy buena disposición. En el caso de nuestros niños del daycare, siempre les informamos por lo menos 10 minutos antes que la hora de juego terminará, pensando en que están disfrutando y no cortarles bruscamente esa alegría y placer anticipando el cerebro. En general lo hacemos con todas las secciones de la rutina y nos ha dado mucho resultado. Gracias por compartirlo. Sí, así es. Y ahí tú puedes ver, habrán muy pocos que no lo asimilen. Y en esos, pues empezamos a observar, ¿cierto? ¿Qué pasa allí? ¿Qué ha estado sucediendo para que entre en angustia cuando se va a acabar el juego? Lo empezamos a observar, pero la gran mayoría se adapta muy bien al respeto que nosotros les damos de avisar, ¿cierto? Es tanto, ponemos una canción que les va dando eso es un entrenamiento que se hace también. Cuando suena tal, significa que va a ser el momento de recoger, por ejemplo. Entonces, con señales, con música, se asusta un poco. Bien, bueno, a ver cómo estamos por acá. Bueno, aquí viene una parte que también van a obtener en el material para que lo miren con detenimiento, que esto es muy denso, digamos que tiene mucha información y pues aquí realmente todo es un abrebocas, ¿cierto? Yo les doy un impulso allí como para empezar a indagar en los temas que les empiezan a generar mucha más curiosidad o interés, ¿sí? Y entonces esta tabla lo que les está presentando es algunos tipos de juego, dependiendo de la edad, que pueden ser más predominantes para la fase de su desarrollo en la que se encuentra. Entonces está desde los 0 hasta los 12 años.
aquí la presento en ese ciclo completo. Y nos dice cuál es el tipo de juego que podríamos propiciar con mayor interés, ejemplos de actividades que nos ayudan a desarrollar ese tipo de juego, cuáles son los beneficios que tiene para el niño y cuál es el impacto cerebral que estamos ejerciendo con este tipo de experiencia lúdica, ¿sí? Entonces, quisiera como empezar un poco a hablar de esta fase tan importante. Se habla de los primeros 1000 días, ¿no? Que es como el primer año de vida. Y entonces, en el primer año de vida, por supuesto que se necesita hacer mucho contacto y mucha estimulación sensorial. Miren cómo desde los 0, desde el momento del nacimiento, nosotros ya podemos vincularnos a través del juego con los niños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el niño nace, obviamente empieza a ser estimulado por un mundo totalmente desconocido. Entonces no va a haber un momento más importante en el que nosotros podamos dejar la huella de que puede estar seguro que ahí, porque está llegando al planeta. Es un mundo totalmente amenazante para él. Entonces ahí nuestra tarea es esa, generar ese vínculo. Y por supuesto que los cantos de arrullo, las nanas, que se les llama también, el contacto con la piel, porque en la piel se encuentra la mayor posibilidad de información que ingresa al cerebro del niño, ¿sí? Entonces, la caricia, el- las texturas, los movimientos suaves, los sonajeros y sobre todo la mirada de los rostros, ¿sí? Entonces, jugar a acercarnos, a alejarnos, a hacer muchos movimientos, ¿sí? Miren los beneficios: fortalece el apego seguro, estimula los sentidos, desarrolla la confianza desde los 0 a los 6 meses. Miren dónde empieza ese apego seguro. A nivel del cerebro se activa el sistema límbico, es decir, todo el sistema que configura nuestras emociones. El fortalecimiento de conexiones sensoriales en la corteza somatosensorial y auditiva. Entonces, eh, yo quiero saber de pronto de acá del grupo, quienes tienen bebés a cargo. Bien, dice yo por acá. Bebés de 0 a 6 meses. ¿Alguien con un bebé de 0 a 6 meses? O ya más grandecitos. De 6 a 12. ¿Alguien? Bueno, escríbanme cuál es la población que están atendiendo. ¿De qué edad? Y así puedo saber en qué me enfoco más, aunque, como les digo, el material va a quedar. Uno, 1 año 2, 3 a 5. Bien. Primera infancia, básicamente. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente porque ya se nos está cumpliendo el tiempo. Quiero mostrarles algo, compartirles algo lindo, lindo que yo encontré. Ah, por aquí hay de 6 a 12, de 4 a 6, 4 a 6, 8 a 11. Ujú. Vale, así puedo hacerme una idea en dónde podemos centrar nuestros recursos. A ver,
No sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha investigado sobre el trabajo de Tamara Shuvarovsky. ¿Alguien la ha escuchado? Sí, ya, yo sé que les va a encantar. Miren esto. Ujú. ¿Lo alcanzaron a escuchar? Entonces, lo interesante del trabajo de Tamara Shuvarovsky es que, si ustedes se fijan, la articulación de los sonidos es de una manera muy, digámoslo, muy prolija, muy clara, muy transparente, diáfana, ¿sí? Me refiero a que hace todo un estudio de cómo, sobre todo los maestros de primera infancia, debemos aprender a articular muy bien sobre todo lo que tiene que ver con las consonantes, ¿sí? Entonces, las consonantes en nuestro idioma español muchas veces están muy desdibujadas desde la fonación, porque le damos más importancia a la vocal. Acá en Colombia a veces alargamos el final de las oraciones, ¿cierto? Ya ahorita les comparto el video o la información, ya se los comparto. Entonces, fíjense cómo los detalles son tan importantes. De hecho, en el material que va a quedar para los que se van a certificar, les voy a entregar varios de los videos donde ella expone su trabajo de investigación sobre rimas y movimiento, que no solamente tiene que ver con el tema de la diversión o del desarrollo físico, que no lo excluye, lo incluye, pero sobre todo de este contacto emocional que es importante con una simple canción, ¿sí? Entonces, a Tamara hay que escucharla bastante para intentar imitar un poco todo lo que ella ha cultivado en su manera de expresión, ¿sí? Eso es una tarea que podemos hacer. De hecho, muchos de los imitadores que imitan artistas o personajes famosos tienen que repetir y repetir y repetir. Y es algo que nosotros podemos hacer para mejorar también nuestras posturas, ¿sí? Entonces, una última vez, dice. Un pollito pequeñito pía, pía y pía. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Y lo que se hace con una mano, se hace con la otra. Un pollito pequeñito pía, pía y pía. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. ¿Ven? Y entonces ella nos enseña también una proyección de la parte ventral, justamente de eso se trata. ¿Sí? Entonces como que activo esta zona a conciencia. Y hago mucha más énfasis en las consonantes explosivas, en las que son más de contacto con el paladar, ¿no? Entonces, voy a escribir por acá para que lo busquen y yo sé que se van a enamorar y van a estar todos los días tratando de repetir, además que hace unos juegos maravillosos. Entonces, ya les voy a dejar el enlace por acá en el chat. Ahí quedó. Y ahí se van a deleitar. El día de mañana, ojalá se lo aprendan y lo hacemos todos mañana, por lo menos el del pollito, porque yo sé que no van a resistir ver otros. Podemos aprenderlos poco a poco e incluso proyectarlos desde una postura de pie, con presencia. Y vamos a empezar a desmenuzar esa tablita donde se habla de todos los beneficios a nivel cerebral y a nivel comportamental de los juegos a diferentes etapas de la vida. ¿Les parece? Y ella se llama Tamara Chuba. Perdón que se me activó la mayúscula. Tamara Chubarovsky. Confirmo.
Siempre lo coloco con... Ahí. Y de hecho, para los que se van a certificar, les voy a hacer un regalo también de un compendio de rimas y juegos de dedos que son maravillosos de Tamara, ¿sí? Porque hice una formación con ella a través de una pedagogía muy interesante también que se centra mucho en el movimiento. Y entonces, sí, por supuesto, quiero compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo terminamos el día de hoy? A ver, una palabrita en el chat que me diga cómo estamos terminando. Gracias, Mara, está bien. Igual puedes ver la clase grabada. Palabrita que cierre nuestra sesión de hoy y que explique cómo te sientes en este momento. Acuérdense que se vale decir confundida, si eso es lo que estás sintiendo, ¿sí? Lo que sientas, exprésalo. Gratitud con bases, excelente, motivo. Emotiva, emoción, bien. Estos ojitos expresivos de corazón es lindo, me gusta. Agradecida por la información, motivada, encantada de mis emociones elevadas. Lindo, o sea, nuestro sistema ventral conectándose, desarrollándose, creciendo. Encantada de mis emociones elevadas. Bueno, me alegra que se hayan conectado también muchos más durante el proceso. Si quieren, ahí en el grupito en el que están, yo creo que les están compartiendo ya los videos. Mañana continuamos entonces, empezamos con el cuadrito y luego vamos a seguir con otro tema que ustedes estaban solicitando mucho, que es el de los arquetipos infantiles, un tema maravilloso también, entonces no se lo vayan a perder. Nos vemos mañana a las 7 de la noche, hora Colombia. Que descansen y que ahorita cuando se vayan a dormir aprendan mucho porque todo esto se integra es cuando dormimos. No me veo en un grupo a este estudio. Dina, yo no sé si tú tienes por ahí el link para que las personas que todavía no están en el Eh, chat. bueno, aquí es que acá estoy desde el computador y no tengo el link ahorita aquí, pero les Ah, voy a pasar mi número para que me escriban todo aquel que no esté en el grupo de infancia, juego y sabía. sabiduría, ¿verdad? Me escriban, ¿vale? Los que de pronto vienen de otros grupos que quieran ingresar al grupo para recibir la grabación de las clases y pues los demás materiales y información me escriben. Aquí está el número, me escriben y yo los ingreso al grupo, claro que sí. Vale, Ay, Dina. ¿Ese no perdón, es? no, ese no, perdón, ese no, estoy trabajando ahorita con otro, ya se los paso. Perfecto, Y igual. allí me escriben y entonces yo los agrego al grupo porque sé que hay unos que eh, llegaron de otros grupos que les hablaron y así, entonces, Ah, bueno. Bueno, entonces ahí pueden entonces empezar para a que ingrese, sí. recibir toda la información que se ha estado compartiendo por ahí. Bueno, muchas gracias. Entonces, feliz descanso para todos. Gracias a ti, Uitza. Listo a este. Entonces me escriben a este número, por favor, y yo les paso el link del grupo, ¿vale? De infancia y juego. Yo los agrego para que mañana reciban la grabación de la clase, de la primera y de la segunda clase. Ah, bueno, perfecto. ¿Ok? Ahí estemos Entonces, pendientes a sí, claro conectar. que sí. Me Bueno, escriben y por supuesto yo les doy toda la información. Vale, recuerden que pues mañana nuevamente a las 7 p.m. hora Colombia los esperamos. Eh, pues muy feliz de tenerlos con nosotros en esta formación y entonces espero que mañana vengan renovados con muchas ganas de aprender, ¿vale? Entonces yo les paso toda la información por el chat, ¿ok? Que pasen una excelente noche, compañeros, que descansen.